gracia. Es como bien hereje el tema de involucrar en algo la obra cuando nosotros hablamos de nuestra salvación. Por eso es que yo siento que es necesario volver a las raíces. Todos los que estamos aquí, bueno, en una iglesia reformada ya conocemos un poco la palabra, sabemos que la salvación es por gracia, pero siempre es necesario recordar. Y es recordando para que no se nos olvide, no intentar traer sobre nosotros cosas que no nos pertenecen, como la gloria. Amén. Amén. Básicamente, cuando la salvación se distorsiona, cuando los temas se distorsionan, caemos en la herejía. Por ejemplo, tenemos un lado al hombre. Cuando distorsionamos o al hombre o a Dios, esto se distorsiona. Porque cuando hablamos de la salvación por obras, subimos al hombre a un peldaño que no se merece y a Dios lo bajamos del peldaño que se merece. Entonces ahí comenzamos a distorsionar y vemos que por un lado estoy yo, por el otro lado está Dios, y Dios dice: ya, yo pongo mi granito de arena para tu salvación, entonces yo pongo la mía, y estos dos granitos se juntan y soy salvo. Entonces gran parte de la gloria me pertenece porque yo también contribuí a ser salvo. Pero es totalmente contrario a lo que nos enseña la Escritura. Entonces, como pensar y decir, ¿por qué mente pasa el tema cuando vemos que en la Biblia está tan claro que la salvación es por gracia? Los versículos que nos daba la hermana Pame hace poco, yo me voy a centrar en uno de ellos y necesito que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Cuando lo encuentre, confirma con un amén. 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 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oremos. Padre Celestial, estamos aquí reunidos delante de tu presencia con reverencia ante tu santo nombre. Amén. Ante tu santa y bendita gracia que nos alcanzó, Señor. Amén. Bendito Dios, ayúdanos a comprender, a atesorar en nuestro corazón que nuestra salvación te pertenece, Señor. Como decía el salmista, la salvación es de Jehová, la salvación es de Jehová, Señor, y tú la has provisto para tus hijos, para los que creemos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre Celestial, infinitas gracias, Señor, por algo tan inefable, por algo que no podemos comprender en nuestra mente limitada, Señor, tu amor soberano, Padre Celestial. Gracias, Señor, llévanos de rodillas a tus pies, Padre, para darte gracias cada día con nuestra vida, con nuestros actos, Señor, para darte gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, estamos en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Si me acompaña el texto, a ver, la primera parte del texto vemos lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, deténgase ahí, esto. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de esto? Se refiere básicamente a que viene hablando de un tema. Él viene hablando de un tema en la primera parte del versículo, pero él menciona tres términos que son los términos gloriosos de los que nosotros nos afirmamos ahora para predicarlo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, cuando habla de esto, es un sinónimo, es como un paralelismo con el final del versículo donde dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Le preguntaba a Pablo, y el Pablo dice, esto es el don de Dios. ¿Y a qué se refiere con esto? A los primeros tres términos. Él dice al comienzo del versículo, si me acompañan, porque por gracia, número 1, la gracia. Amén. 2, sois salvos, número 2, la salvación. Por medio de la fe, número 3, la fe. Amén. Aquí la fe es el medio para alcanzar la salvación. Y se menciona la gracia y la salvación. Lo curioso del texto aquí es que Pablo dice esto como hablando de un singular. Pero vemos tres términos. Entonces yo estuve leyendo y viendo a qué se refería Pablo, por qué me dice esto, si viene hablando de tres cosas y me habla en singular. Yo llegué a la conclusión, y lo creo firmemente, que aquí en uno de estos tres términos hay uno del que uno no se puede referir sin mencionar los otros dos. Cuando hablamos de uno de estos tres, entran los otros dos de manera inherente. ¿Y cuál es este? La salvación. ¿Por qué?
Aquí dice que somos salvos. Cuando yo soy salvo, inherentemente es impartida por gracia la salvación a mí. Entonces entra la gracia adjunta, van pegadas. Y cuando yo soy salvo, Dios la imparte usando como medio la fe. Entonces siempre que alguien es salvo, siempre participó la gracia y la fe, siempre. Siempre participó la gracia y la fe. Y aquí le preguntaba a Pablo, ¿y por qué? Y Pablo responde, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Amén? Amén. Y aquí como se ve, en la segunda parte del versículo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el griego original esa palabra don se traduce también como regalo, presente, también como ofrenda incluso. Un regalo bendito de Dios. Amén. Teníamos que por gracia, el punto número 1, sois salvos, la salvación, el punto número 2, por medio de la fe, el punto número 3. Estos son los temas que menciona Pablo al comienzo del versículo 8. Ahora, lo que queremos ver es esta sola gracia. No nos queremos centrar en la fe en específico en este sermón, sino en la sola gracia de Dios. ¿Cómo es posible que haya sido solo por gracia y que mi mérito aquí como que no participe? Y para entrar en el tema, nace una segunda pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando hablamos de gracia? La Biblia no contiene, la palabra de Dios, la Escritura, la Santa Escritura, no contiene una definición del término. Entonces yo estuve buscando, principalmente en el primero y en el segundo capítulo de Efesios, intentando entrar en la mente de Pablo un poco y intentando sacar la idea, para llegar a una definición que fuera lo más correcta posible, aunque creo yo que a lo que llegué está incompleto e imperfecto, porque definir algo como la gracia es una tarea un poquitito grande para nosotros. Amén. Entonces, veo lo siguiente. Sé que está incompleta, sé que es imperfecta, pero nos sirve para partir de una base. ¿Qué es la gracia de Dios?, podríamos preguntar. Y yo respondo que la gracia de Dios es una cualidad de la salvación. Una cualidad de la salvación del Señor que excluye todo mérito humano y que se fundamenta en el amor y la misericordia de Dios. ¿Amén? Amén. Es una cualidad de la salvación divina que se basa en el fundamento, que se fundamenta en la misericordia y el amor de Dios y que excluye todo mérito humano. Donde entra solamente Él, participa Él, porque todos sabemos, por Colosenses y por otras cartas de Pablo, que todo es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo del sermón que la enseñanza explícita e implícita del texto nos avala en una definición así, aun cuando todavía esté carente e incompleta, como les mencionaba. Ahora que ya estamos aquí, y como el tema es la sola gracia, la bendita sola gracia de Dios, estuve viendo en Efesios, estuve leyendo la carta completa varias veces, y si bien está explícito, yo elaboré un par de argumentos. Elaboré un par de argumentos en cuanto a las ideas que se muestran por Pablo en Efesios, para ver qué tan profundo es que sea solo por gracia, que sea solo por gracia. Entonces intenté, Dios me mostraba algunas cositas aquí en Efesios que les quiero compartir en esta hora. Creo firmemente que los primeros capítulos de la epístola nos muestran un pasaje lleno de gracia. Una gracia que permea, versículo a versículo. El apóstol va hablando y la gracia va llenando. El apóstol va hablando y la gracia va llenando. Amén. Entonces partimos de lo siguiente. La pregunta por la que voy a partir con cada uno de estos argumentos es la siguiente. ¿Cómo puede ser solo por gracia? Y la segunda pregunta, ¿contribuye en algo a mi salvación? Si respondemos que no, la pregunta nace, ¿por qué no?, inmediatamente. Entonces ahí queremos llegar. Argumento número 1. ¿Por qué no contribuye a mi salvación? La respuesta, porque desde el versículo 1 del capítulo 2 se describe el estado del hombre pre-salvación, antes de Cristo. Y veremos que esta condición, lo último que merece es gracia y lo primero que merece es condenación.
Entonces, ¿cómo era el hombre antes de su salvación? Si me acompañan al versículo 1 del capítulo 2, el versículo 1 nos muestra, y Él nos dio vida a vosotros y a nosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era la condición del hombre antes de Cristo? Muerto en sus delitos y pecados. Amén. La Escritura señala muerto en sus delitos, o sea, en los propios, no en los de un tercero. Yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Usted estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Amén. Eso es lo que nos enseña la Escritura. No en los delitos de otro. Nosotros mismos cargábamos una mochila que no podíamos sobrellevar y que estaba llena de delitos y pecados. Ese es el versículo 1. Ahora, seguimos. ¿Cómo era la condición del hombre antes de Cristo? Versículo 2. ¿Qué nos enseña? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo era el hombre? El hombre seguía la corriente de este mundo. Nosotros miramos por la ventana, incluso vemos las noticias y sabemos que el hombre sigue la corriente de este mundo. Lo sabemos, lo vemos incluso. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Nos preguntamos, y el versículo responde: la que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos que todo esto de ideología de género y etcétera, y un etcétera bien extenso, viene todo guiado por un enemigo. Amén. Lo sabemos, está pero explícito. Hasta ahí ya sabemos que el hombre seguía la corriente de este mundo, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 3. ¿Cómo era el hombre? Hacedor de la voluntad de la carne. Hacedor de la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si no hubiera Espíritu Santo, hermanos, en nuestros días, en nuestras vidas, andaríamos como todos los que están afuera. Como todos, seríamos iguales, seríamos uno más del montón del mundo. Amén. Dando rienda suelta a todas nuestras pasiones, a todo lo que la carne quiere. Y aquí digo y decimos todos nosotros, Dios nos libre. Amén. Amén. Dios nos libre. Pero el versículo 3 nos da otra condición al final. Éramos por naturaleza hijos de ira. Número 4, por naturaleza hijos de ira. Amén. Y aquí me recordaba cuando uno es pequeño y uno hace una travesura, cuando es niño, ni siquiera un pecado así como, aquí entramos en un debate si es pecados mayores o menores, pero cuando uno es niño y hace una travesura, basta con que el papá o la mamá levanten la voz y uno queda como, ya aquí se viene algo malo, se viene mi castigo o mi charla como las mamás de los videos. Amén. Pero imagínese, hermano, cuando nosotros pecamos y Dios nos mira no precisamente con una mirada de amor, cuando nos mira con algo más que una mirada de amor. Y aquí se me venía el salmo cuando el salmista dice: Jehová miró y la tierra tembló. Jehová miró, solo miró y la tierra tembló. Imagínese cuántos nosotros que en algún momento, cuando estábamos antes de Cristo, desechábamos la cruz de Cristo. Imagínense la mirada de Dios sobre nosotros, la ira de Dios. Amén. Amén. Bueno, este es el primer argumento. ¿Por qué tiene que ser por gracia entonces? Porque nosotros antes de Cristo estábamos en una condición donde no podíamos ganarnos nada. Si podíamos ganar algo, era solo condenación y no gracia. Amén. Era condenación y no gracia. Bendito Dios. Amén. Otro dato interesante hasta aquí en el versículo 5, aquí saltamos, que además de señalar que estábamos muertos en delitos y pecados, que es la misma enseñanza del versículo 1, si ustedes se fijan, en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, y el 1 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otro dato es que al final y entre paréntesis, si ustedes se fijan, no sé si su traducción la tiene en paréntesis, dice, por gracia sois salvos. Amén. Al final del versículo 5, por gracia sois salvos.
Y la pregunta que yo me hice, y siento que es lógico hacerla, es por qué Pablo añade aquí, entre paréntesis, el por gracia sois salvos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué justo aquí? Y estuve un poco reflexionando en el texto y creo que mi respuesta es que Pablo coloca aquí esta declaración porque le quita todo el mérito a los que venían escuchando la enseñanza de los versículos anteriores, que eran los cristianos de la iglesia de Éfeso. Pablo viene diciendo versículo tras versículo cómo éramos antes de Cristo y de repente frena todo y dice, por gracia sois salvos. Aquí voy a intentar parafrasear un poquitito con mis palabras lo que Pablo quería decir. Viene enlistando desde el versículo 1, bien atrás, y aquí al final del 5 dice, por gracia sois salvos. Si me permiten parafrasear, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Miren, hermanos cristianos de Éfeso, ustedes antes de Cristo eran así, 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 así y así. Por lo tanto, no piensen ni por un momento que tu salvación vino por otro medio que no sea la gracia de Dios. ¿Amén? Todos concordamos, amén. Vienen listando claramente cómo éramos y de repente dice, por gracia sois salvos. Así que si piensas que si contribuiste en algo, estás equivocado. Amén. Si somos salvos ahora y éramos así como nos lo enseña el apóstol Pablo, entonces obviamente fue solo por gracia. Solo por gracia. Ahora, eso es para el primer argumento. Argumento número 2 de por qué fui salvo solo por gracia y en realidad no contribuí en nada. Mi salvación fue por gracia, y esto es lo que respondo. Mi salvación fue por gracia y solo por gracia. Y esto es glorioso, porque se fundamenta específicamente en dos atributos de Dios que están ahí. Y en ninguno mío que sea bueno. Porque yo antes de Cristo tenía atributos, pero no era ninguno bueno. Amén. Era pecador, blasfemo, etc. Pero mi salvación, y gloria a Dios por esto, que se fundamenta en dos atributos de Dios. Ahora, ¿en cuáles atributos se fundamenta mi salvación para que sea solo por gracia? El versículo 4 responde, si me acompañan, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuáles son los dos atributos? Su misericordia y su gracia. Va, y su amor. Es glorioso, es glorioso. De hecho, aquí se me viene a la mente, el versículo 4 empieza con una declaración que dice, pero Dios. Una vez leí un libro del pastor Sugel Michelin, y él decía que había escuchado que el pastor Martin Lloyd Jones decía que toda la Biblia se resumía en dos palabras, que era, pero Dios. Que toda la Biblia se resumía en, pero Dios. Eso es como para reflexionar un poco, para pensar, porque nosotros andamos de repente decaídos, pero Dios nos saca. Éramos pecadores, pero Dios nos salva. Amén. Es glorioso. Su misericordia y amor, los dos atributos de Dios en el versículo 4. El pero con el que comienza el versículo da un vuelco a todo lo que el apóstol venía enseñando. Es como si dijera, mira lo malo que eres, y de pronto aparece el pero Dios. Pero Dios. No importa tu condición. ¿Por qué? Porque Dios, y etcétera. Amén. Amén. Ahora, cuando leemos el versículo 5 y el 6, nos damos cuenta de las grandes bendiciones que cayeron sobre nosotros al ser salvos por gracia. El versículo 5 dice, si me acompañan, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano. Ahora, sin entrar en detalle, porque eso ya es tema de otro sermón, las bendiciones que vienen con nuestra salvación. Estamos hablando de la sola gracia. Enfatizo y creo el hecho de que lo glorioso, si ustedes ven en el versículo 5, nos dio vida, ¿cierto? Amén. Amén. Y en el 6 nos resucitó, amén. Y nos sentó en los lugares celestiales.
Pero yo veo que eso incluso llega a ser vano, hermano, vano. ¿Saben por qué? Lo glorioso no es que yo fui resucitado ni sentado en el cielo. Lo glorioso es que Cristo está en cada uno de sus pasos, hermano. Cuando yo soy resucitado, no soy resucitado como dice el texto, así simplemente dice, con Cristo. Y estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Eso es lo glorioso, amén. Me acuerdo cuando C.S. Lewis decía en Mero Cristianismo que muchas veces como cristianos vemos en la palabra y leemos que se nos promete un galardón. Y todos sabemos que vamos a tener un galardón, amén. Una corona, calles de oro, mar de cristal, como dice la alabanza pentecostal, que si alguno no se la sabe se la puede preguntar a mi pastora. Le devolví la mano. Entonces, sabemos que hay calles de oro, mar de cristal, hay una corona y un galardón. Pero el autor de este libro, C.S. Lewis, decía, de repente vamos a llegar, si somos cristianos verdaderos, vamos a entrar y la corona que el Señor nos coloque va a ser como, ¿y qué? Si el Señor va a estar ahí, amén. El Señor va a estar ahí, vamos a poder decir, Señor, gracias, y la corona va a perder valor, las calles de oro, el mar de cristal. ¿Por qué? Porque ahí está el anciano de días, con su barba blanca, con sus pies de bronce bruñido, y vamos a poder decirle, gloria a ti, Señor, que me salvaste algún día, amén. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué nos bendijo Dios con unas bendiciones tan gloriosas? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Nos lleva a una sola gracia? Aquí el que responde es el versículo 7, si me acompañan. ¿Para qué hizo el Señor todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. El Señor, cuando estábamos muertos, versículo 5, nos dio vida con Cristo. Versículo 6, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Yo no veo en ese versículo, en el 7, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entro que Dios lo hizo como para que yo diga, bien, Jimmy, lo lograste, lo alcanzaste? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Amén. En su bondad. Y ahora comienza el versículo que tomamos como el versículo central, el 8, que dice, si me acompaña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hasta aquí leo a Pablo y redunda en lo mismo, hermano. Redunda todo el rato en lo mismo, como si quisiera enfatizar la sola gracia de Dios en la salvación. Vemos, haciendo como una recapitulación rápida, versículo 1, él dice, Él os dio vida. Después comienza la lista de nuestra condición hasta el versículo 4, donde Dios es el rico en misericordia y amor, sus dos atributos, amén. Versículo 5 dice que Él nos dio vida y que por gracia somos salvos. Amén. Versículo 6, Él nos sentó en lugares celestiales. Versículo 7, Él muestra sus abundantes riquezas en su gracia. Versículo 8, por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, no de nosotros, es un don de Dios. Versículo 9, no por obras. Y ahí preguntamos, ¿por qué no por obras? ¿Por qué no por obras? Y el mismo versículo responde, para que nadie se gloríe. Versículo 9, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo empieza el versículo 10 inmediato? Porque somos hechura suya. Y ahí paramos y quedamos ahí. Y decimos, somos hechura del Señor. Pero Pablo, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos vienes diciendo desde antes? Somos salvos por la sola gracia y ahora nos dices de repente que somos hechura suya. ¿Qué relación tiene esto con la gracia de Dios? ¿Tiene alguna relación de hecho? Si me acompañan al Salmo 100, versículo 3, este Salmo lo expresa de una manera tremenda, hermano, tremenda.
Salmo 100, versículo 3. El salmista dice: reconoced a Jehová, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. ¿Cómo termina eso? Sola gracia de Dios. Sola gracia de Dios. El apóstol nos dice en el versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Y qué tiene que ver esto con la sola gracia de Dios? El salmista dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Qué glorioso, qué glorioso. Creo que Pablo también se antepone al hecho de que alguien pudiera señalar lo siguiente: ya, Pablo, pero tú estás hablando de las buenas obras. Yo hago buenas obras, Pablo. Yo hago buenas obras. Por lo tanto, algún mérito tengo. Y Pablo dice, y aquí voy a parafrasear de nuevo, lo del versículo 10. Si tú haces buenas obras, es solo porque Dios las preparó de antemano para que las hicieras. Amén. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso. No tenemos por dónde meternos. Por ahí, por el escondrijo. No hay manera. Amén. Si hago buenas obras es porque he sido salvo por gracia y por su sola gracia. Amén. Qué glorioso. Bueno, hasta aquí vemos que según el segundo argumento sobre la salvación por la sola gracia. Pero aquí nace, esto era en base a el segundo argumento era en base a los dos atributos de Dios, que eran su misericordia y su gran amor, con que nos amó. Amén. Pero nace un tercer y último argumento, y aquí me quiero detener, hermano, porque esto es por lejos el más valioso de todos. El más valioso de todos, hermanos. Tercer y último argumento es el siguiente: en mi salvación, solo Cristo se lleva la gloria. Amén. Solo Cristo se lleva la gloria, hermano. Amén. ¡Qué glorioso es el Señor! Acompáñeme al texto. Voy a leer desde el versículo 11 hasta el 18, ahí donde estamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahí se refiere a judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, versículo 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué glorioso, qué tremendo es nuestro Señor. Amén. Pablo comienza en el versículo 11 y aquí nos da un mandato, y el mandato es acordarnos. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, que nos acordemos. Aquí dice, este versículo del 11 se debe tomar en su contexto, en el contexto histórico, porque Pablo aquí les dice a los efesios: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. No es que ahora vengan hombres del mundo y nos digan: ustedes son incircuncisos, etc. En esos tiempos, como los efesios eran una iglesia gentil, los judíos los desechaban por ser incircuncisos. Y ellos eran: no, nosotros somos los circuncisos, nosotros somos los de la ley, los hijos de Abraham, según la carne. Entonces, versículo 12, estábamos sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí mismo, comienza la gloria de nuestro Señor. Versículo 13. ¿Qué hizo nuestro Señor?
Y aquí empezamos a ver. Versículo 13. Fuimos hechos cercanos a Dios por su bendita sangre. Fuimos hechos cercanos a Dios por su sangre derramada por tus pecados y por los míos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Glorioso Dios. Versículo 14. Siendo nuestra paz, hizo de ambos pueblos, judíos y gentiles, uno solo, derribando la pared intermedia que nos separaba. Amén. Eso hizo nuestro Señor. ¿Qué más hizo? Versículo 15. Abolió en su carne las enemistades y la ley expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Amén. Un solo y nuevo hombre. ¿Qué más hizo nuestro Señor? Versículo 16. Nos reconcilió mediante la cruz con Dios y unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Todos nosotros somos cuerpo de Cristo, la iglesia, amén. Y la iglesia vino mediante la cruz de Cristo, amén. Glorioso Señor. ¿Qué más hizo nuestro Señor? Versículo 17. Vino a la tierra para anunciar las buenas nuevas de paz a nosotros. Siendo Dios, siendo como Dios, imagen de Dios, se hizo humilde, se hizo siervo y vino y habitó entre nosotros, como dice la palabra de Dios, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Vino a liberar al cautivo, amén, a darle vista al sordo, oído al sordo, vista a los ciegos, amén, levantar a los paralíticos, resucitar a los muertos. Y versículo 18, ¿qué hizo nuestro Señor? Por medio de Él tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu, por Él, por medio de Él, amén, por medio de Cristo, amén. No puede ser por otra cosa que no sea por gracia, hermano. Fue solo por gracia. Cristo hizo todo. Desde el versículo 11 hasta el 18, Cristo hace todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada, hermano, hacemos todo lo contrario. Una vez el puritano Jonathan Edwards dijo lo siguiente: con lo único que contribuiste a tu salvación fue con el pecado que la hizo necesaria. Amén. Solo contribuiste con el pecado que la hizo necesaria. Amén. Gloria a Dios. Esos son mis argumentos. Creo que hay mucho más aquí dentro, pero les quería compartir esto porque solo por gracia, hermano, solo en los atributos de Dios, solo por Cristo, y damos gloria a nuestro Señor de que fue así. Amén. Oremos. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque podemos glorificarte, Señor. Podemos elevar nuestra voz a ti, nuestras manos, y decir que bendita gracia, ¿qué viste en nosotros, Señor? Si éramos todos igual de pecadores que el mundo, Señor. Antes, en otro tiempo, éramos los peores, Señor, y tu gracia nos trajo al camino. Tu gracia inmerecida, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, juntos como iglesia, juntos como cuerpo, Señor. Cuerpo que tú hiciste, que tú creaste por medio de tu muerte en la cruz, Señor. Derribaste la pared intermedia y que estamos para darte gloria por tu gracia inmerecida, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.